Solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. El texto del Evangelio es de Marcos 14, versículos 12 al 26. Dice así nuestro texto. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciendo: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, y todos bebieron de ella y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Hasta aquí nuestro texto. Cada año el pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua. Durante esa cena se revive lo sucedido, la liberación de los israelitas de la esclavitud sufrida durante muchos años en Egipto. Hoy las familias judías se reúnen en una cena celebrativa en la que antiguamente se comía un cordero que debía haber sido sacrificado esa misma tarde en el templo de Jerusalén. Dado que la ley de Moisés prohíbe ofrecer sacrificios fuera del templo y teniendo en cuenta que éste ya no existe más, desde que fuera destruido en el año 70 por los romanos, ya las familias de hoy no pueden contar con el cordero para la cena pascual. Hoy las familias judías continúan celebrando la Pascua, pero ya sin el cordero pascual. En esta celebración, el padre de familia o quien ocupa ese lugar tiene un papel muy importante. Todos los participantes se ubican en torno a la mesa que está adornada con velas encendidas. Cantan salmos, recitan oraciones y leen los textos bíblicos referidos a la liberación y se hacen las explicaciones pertinentes. El padre de familia o quien presida recita la acción de gracias sobre el pan y sobre el vino que van a consumir y explica a la luz de los textos bíblicos su significado. Hoy en día, la cena no es como cualquier comida, sino que tiene un tono profundamente festivo y cada uno debe decir algo, lo que ya está previsto, ciertamente, en el rito. Así el orden en que se deben servir los diversos platos y las copas de vino. El texto bíblico nos narra que el día en que el pueblo debía partir hacia la liberación que los llevaría a la tierra prometida, debían comer el cordero sacrificado y con la sangre marcar las puertas de las casas para evitar el castigo que iban a sufrir sus opresores. Los israelitas tomaron elementos de ritos antiguos de las tribus semíticas nómades
y así armaron e instituyeron esta cena de celebración que debían revivir cada año en la fecha establecida y hacer de esta manera memoria de la experiencia de salvación y liberación del pueblo, y de esta forma actualizar la conciencia de ser un pueblo, el pueblo de Dios, que busca y quiere ser plenamente libre. Marcos nos relata que el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la comida pascual? Son los discípulos los que toman la iniciativa de dónde quiere Jesús celebrar la Pascua, lo que nos dice que la última cena fue celebrada la noche del 15 de Nisan. El relato tiene semejanza con la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús les dice ahora que encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Este hecho, el que un hombre lleve el cántaro de agua, les servirá para identificarlo. Es de notar que los hombres que ejercían la tarea de transportar agua lo hacían con odres y solo las mujeres lo realizaban llevando cántaros. La señal dada por Jesús no podía, pues, confundirlos. Ese es a quien deben seguir. No hay posibilidad de error. Este hombre que les sirve de guía no parece tener conciencia de la misión que está realizando, a no ser que haya habido previamente un intercambio de saludos y de palabras. Los discípulos deben seguirlo hasta la casa en que entre y anunciar al dueño el mensaje de Jesús. ¿Dónde está la sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? El dueño de casa responderá que ya está habilitada la sala de huéspedes, que es donde se celebró la última cena. Se trata de una sala amplia, confortable, acondicionada con los muebles necesarios y los almohadones sobre los que se recostarían para celebrar la Pascua. El recostarse en almohadones es importante, dado que era signo de la liberación. Las personas libres comían recostadas en almohadones, mientras que los esclavos comían sentados en el suelo. El relato finaliza de manera abrupta. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. El relato de Marcos, que es prácticamente una profecía, nos ubica ya en la cena pascual y el anuncio de la traición de Judas, que lo vamos a encontrar en el capítulo 14, versículos 17 al 21, pero que en esta celebración no vamos a leer. A continuación, nos dice que mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Jesús, en medio de sus discípulos, preside la Pascua, sentado en el lugar de padre de familia. Llega el momento en que le corresponde pronunciar la acción de gracias por el pan, según lo establecido en el ritual, que dice de esta manera: bendito sea, Señor Dios de nuestro Rey, Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra produzca pan y nos das hoy el pan que necesitamos. Jesús parte el pan y él mismo reparte los trozos y dice: tomen, esto es mi cuerpo. La frase en griego que corresponde a la aramea es la siguiente: este soy yo mismo. Esto quiere decir,
y es lo que nosotros hoy traducimos por esto es mi cuerpo. Es decir, este soy yo mismo. En tanto, una como otra traducción es este soy yo mismo. Es decir, esta es mi persona. Cómanla. Así como el cordero debió ser sacrificado en la noche de las vísperas de Pascuas para marcar con su sangre a los miembros del pueblo y así salvarlos del castigo que estaba por caer sobre los egipcios, ahora Jesús se entrega como víctima para salvar a toda la humanidad. Su cuerpo, su persona, será destrozada de la misma forma que se rompe el pan para ser comido y ser así alimento. El hecho de que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos para ser comido, quería decir que con ello los discípulos de ayer y de hoy podemos participar del poder de la entrega de su vida, de la virtud de la entrega de su vida y de la virtud de su muerte inminente. El pan siguió siendo pan. La sustancia del pan no cambió, pero por su voluntad, por la acción del Espíritu Santo, recibió un valor nuevo. Es su cuerpo glorificado, es su misma persona y se convierte en un vínculo profundo de fe. Cada vez que los cristianos nos reunimos para celebrar la misa, el que preside repite las palabras de Jesús. Luego nos da el pan partido. Jesús se hace presente en el pan de la Eucaristía para ser nuestro Cordero, el que nos alimenta y nos libera de la condenación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice luego Marcos que después tomó una copa, dio gracias y se la entregó a todos, y todos bebieron de ella, y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derramará por muchos. Jesús tuvo presente el relato del texto del Éxodo, capítulo 24, versículo 8, que nos narra que cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, Moisés los guió por el desierto hacia la tierra de la promesa. En la marcha de la liberación, al llegar al monte Sinaí, Dios hizo alianza con el pueblo y a través de ellos con toda la humanidad. Lo que hasta ahora habían sido esclavos, ahora obtenían la libertad y comenzaban a ser un pueblo, y no un pueblo cualquiera, el pueblo de Dios. El Señor se comprometió a ser su Dios y el pueblo a ser su pueblo. Esta es la alianza y se le dará una ley. Dios se comprometió a guiarlos, a protegerlos y ellos a ser su pueblo y cumplir los mandamientos para que pudieran seguir siendo pueblo en vínculos interpersonales. Moisés mandó entonces sacrificar animales. Luego tomó la sangre y derramó parte sobre el altar y con la otra roció al pueblo diciendo, esta es la alianza que Dios ha hecho con ustedes. De esta manera, Moisés unía para siempre el altar que simbolizaba a Dios con el pueblo, rociándolos con la misma sangre. La firmeza de la alianza quedaba asegurada, puesto que Dios y el pueblo quedaban unidos por la misma sangre, y el pueblo participaba ya de las bendiciones de la alianza. Jesús, al tomar la copa, recordó este hecho que vivió el pueblo de Dios y refleja que así ahora
la vida de Jesús entregada a Dios y aceptada por Dios, se ofrece por todos y cada uno de los hombres y mujeres. Ahora hay una nueva alianza. Jesús hizo presente en la historia humana el reinado de Dios. Alianza indica señorío de Dios y por nuestra parte obediencia a su voluntad salvadora para con toda la humanidad. Jesús da al vino, un valor y significado, no en un sentido material y mecánico, mágico, sino que nos ofrece la oportunidad y nos asegura los medios para que entremos en relación estrechísima de alianza con el Dios uno y trino. Ahora hay una nueva alianza. Jesús se sacrifica y derrama su sangre, y con esta sangre se une y nos une a todos para formar un nuevo pueblo, el pueblo definitivo, la nueva humanidad, que debe ser fermento de humanidad nueva y definitiva en la historia de los hombres. Esta sangre está presente en la Eucaristía para asegurar cada día la unión de Dios con todo hombre y mujer, y de todos con Él y entre nosotros como hermanos, hijos de un mismo Padre. Termina nuestro relato diciendo que Jesús dice: les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. No sabemos cómo será el cielo. Utilizamos términos, metáforas, parábolas, tales como fiesta, banquete, boda, algo festivo, algo alegre. La cena con Jesús ha comenzado, pero aún nos queda una copa que nos servirá Él mismo en el último día, cuando celebremos la fiesta del banquete con Dios. Esta expresión muestra que Jesús, trascendiendo la muerte, contempló anticipadamente la perfecta amistad, fraternidad que será consumada en el reino. Beber la copa es participar ya aquí y ahora en esa amistad. En cada misa participamos de todo esto, pero de manera oculta. Solamente vemos las apariencias del pan y del vino. Solo la fe nos asegura todo lo que vemos, como nos dice la homilía a los hebreos. La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por eso el ministro que celebra nos dice: este es el sacramento, o también nos dice: este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros respondemos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. San Pablo nos dice que al recibir la Eucaristía formamos todos un solo cuerpo con Cristo. El cuerpo y la sangre del Señor nos une para que formemos un solo pueblo de Dios. Nos unimos a Cristo y nos unimos los unos con los otros, como hermanos, lo que nos tiene que hacer cada vez más sensibles a las necesidades de los hermanos y de todo hombre y de toda mujer. Nos tiene que hacer sensibles y constructores de solidaridad y de justicia social, a vivir en comunión fraterna. Pablo nos advierte que cada uno, al acercarnos a la Eucaristía, debemos examinarnos a sí mismos antes de comer el cuerpo y beber la copa, porque tenemos que ver cómo vivimos entre nosotros.
si vivimos fraternalmente, si vivimos perdonándonos, si vivimos solidariamente, si soy sensible a la realidad de mi hermano. Discernir el cuerpo del Señor, comer su cuerpo y beber su sangre, no sea que por nuestra actitud contraria a la Eucaristía, en vez de la amistad profunda con Dios y entre nosotros como hermanos, estemos bebiendo y comiendo nuestra propia condenación. Queridos hermanos, queridas hermanas, querida familia, Corpus Christi, les invito a meditar profundamente el texto que le hemos propuesto y les invito a vivir con intensidad, no solo esta fiesta del Corpus, sino cada Eucaristía, cada domingo, y que desde esa Eucaristía, que como dice el Concilio Vaticano II en el documento sobre la liturgia, es la fuente y la culminación de la vida cristiana. Es decir, la fuente, todo tiene que brotar de la Eucaristía. Tu vida de familia, tu vida esponsorial, tu vida amical, tu vida filial, tu vida de ciudadano, de patriota, tu vida política, tu vida económica, tu vida como educador, tu vida como obrero, tu vida como religioso, como religiosa, debe brotar del sacramento de la Eucaristía, pero a la vez debe ser no solamente el origen, sino la culminación. Es decir, que tu vida sea, y todas tus relaciones, y todo lo que vas haciendo, no solamente brote de la Eucaristía, sino que termine en la Eucaristía. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les digo siempre, disfruten el domingo, pásenlo en familia y nos encontramos en la próxima.